Vamos a revisar esta nota que entrené contigo. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Lucas Pessoa. ¿Tu nombre? Catalina Mendoza. ¿Ustedes sabían que la OMS declaró el coronavirus como una pandemia a nivel mundial? Sí, sí sabe. Hace muy poco. No, Sí, sí sabía. Hace muy poquito. Sí. Y que hay más de 20 casos confirmados acá en Chile. ¿Qué le parece eso? Gravísimo. Que aquí debieran haberse cerrado las fronteras como en primer lugar. Y de haber puesto en los aeropuertos que la gente que venía de los países asiáticos no entrara hasta que no se descubriera si realmente ellos traían el coronavirus. No sabía porque veo muy pocas noticias, pero no me calza que sea como tan cierto que haya el coronavirus acá en Chile. ¿Tampoco de que hay más de 20 casos confirmados en Chile? No creo, porque con la salud que hay acá en Chile yo creo que ya estaríamos todos contagiados. Me enteré hoy. Y que hay más de 20 casos confirmados acá en Chile. ¿Qué opina al respecto? Eso no sabía lo de la cantidad de casos confirmados. Hasta el lunes sabía que habían 4 en comentarios. Sé que la gente comenta y uno se entera. ¿Tienen miedo del coronavirus? ¿Tienen algún temor? Al principio un poco sí, ya no. No, ya no, ¿por qué? Porque creo que igual se ha normalizado en los días y se ha dejado de darle tanta importancia. Más encima con esto de las marchas, igual creo que la contingencia está más fuerte que eso. ¿Pero eso cree usted, de que si hubiera venido a Chile el coronavirus efectivamente sería una pandemia acá en Chile? Obvio, porque la salud es tan mala que yo creo que ya toda la gente estaría enferma. ¿Qué medidas tomaría usted hoy en día? Es que ya no se puede llorar sobre la leche derramada, pues, o sea, ya el coronavirus está aquí y ahora, no sé, pues a nivel de gobierno, porque como él es culpable en el sentido de que no hizo su pega. Bueno, por lo poco que he leído, que he tenido tiempo de leer, sé que es una neumonía, más fuerte que una neumonía, pero sí pienso que están como exagerando un poco. A nosotros nos dieron una charla donde los métodos de cuidado es lavarse las manos, que el tapaboca no nos sirve de nada, mucha higiene, no estornudar delante de la gente, no permitir que la gente estornude, todo como cuidarse de una gripe común y tener, pero mi opinión personal es que sí pienso que están como un poco exagerando en ciertas partes. ¿Qué tenía que hacer en concreto el presidente? Tomar las medidas pertinentes, haberle hecho a todo un test, por último un test básico, y colocar hospitales de campaña en cada aeropuerto, para que la gente, si venía con el virus, no viajara y no infectara a las demás personas. ¿Han tomado medidas? A estas alturas como que no. alcohol gel nomás. Alcohol gel. Bueno, dicen que tiene cuarentena. Y yo por lo que sé, las cuarentenas se hacen en los hospitales porque aíslan a las personas que tienen una pandemia o una enfermedad que es contagiosa, la aíslan y no la dejan en su casa con la familia, porque si tuviera eso, los demás también se van a contagiar y así se forman las pandemias. Oye, estoy sorprendida de lo bien informada que está la gente, de lo poco que confían en nuestro sistema y de que en este momento, cuando se hizo esta nota, apenas teníamos 4 casos. Al día de hoy, señores, tenemos hasta el día de ayer, cuando estuve informándome de la cantidad, unos 75 casos. Es probable que al momento de estar haciendo el programa esto haya aumentado y según la tasa de crecimiento exponencialmente. Teníamos una tasa de crecimiento de 10 a 15 por día, por día. En ese momento de haber hecho la nota, solo teníamos 20 casos. A mí me Mire, ya sorprende la respuesta que le dieron a nuestro estudiante en práctica, porque, oye, si tenemos el mejor sistema de salud de la Vía Láctea, ¿no? Perdónenme, tenemos el mejor sistema de salud de la Vía Láctea. Oye, hay que seleccionar bien a los estudiantes en práctica para otra vez, por Señores, favor. a los que no lo conocen, ese joven es el Huracán, el Claudio tan González. mencionado Huracán en nuestro matinal. Búsquelo en Instagram como Mr. Huracán. Por si acaso, él es así, acá no hay ningún retoque, acá no hemos intentado perjudicarlo, él ya venía perjudicado de la casa. Así Por que, Dios, es un chico pero hay que ser lindo. claro en eso, hay que ser específico. Bueno, pongámonos serios, hablemos del coronavirus y vamos a presentar a nuestro invitado. Y este no es un invitado, es parte de la casa, es nuestro querido amigo don Víctor Osorio, que vuelve a nuestro matinal, como ya era habitual para nosotros los lunes o martes. Era que estaba Los con lunes, nosotros. siempre. Siempre lunes. Luna, después lo trasladamos a miércoles. A miércoles, perfecto. Qué bueno que esté de nuevo con nosotros. Bienvenido una vez más, don Víctor. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Y es preciso que conversemos porque vamos a analizar todas las medidas que se están implementando no solamente en Chile, sino a nivel latinoamericano, lo que está ocurriendo con este coronavirus.
En este país, comencemos por nuestra casa, en este país donde tenemos el mejor sistema de salud del planeta, ¿se han implementado buenas medidas con respecto a este coronavirus? A mí me parece que se han tomado en forma lenta. Ya. Y que todavía está siendo lenta la implementación de las medidas. Nosotros hemos conocido pronunciamiento del Colegio Médico, que evidentemente tiene una competencia muy importante en lo que tiene que ver con esta materia, que llamaba al gobierno a tomar con seriedad medidas como la interrupción de las clases, por ejemplo, que advertía que hay países en Europa que tomaron medidas en forma tardía y eso ha contribuido a la propagación del virus. Y a mí me parece que fue notoria para la opinión pública que fueron los alcaldes, las instituciones, las universidades las que fueron tomando la iniciativa de interrumpir las clases cuando el gobierno aún no se decidía a adoptar esta medida. Y a mí me parece, que considerando que estamos hablando de la vida y la salud de las personas, que aquí es necesario tomar las medidas más drásticas que sea posible. Claro. Si uno observa en China, que es el país donde se supone que se originó este virus, donde se detectaron por lo menos las primeras personas enfermas, contagiadas, se tomaron medidas muy drásticas, ¿no? Se colocó en cuarentena ciudades completas, se levantó nuevo equipamiento médico a toda velocidad y eso provocó que se detuviera el crecimiento de la propagación del virus y comenzara a descender. A mí me parece que en Chile aún estamos a tiempo de tomar medidas profundas y me parece que hay que hacerlo ahora porque se supone que estamos en la fase 3. Ya muestra eso que debiéramos tener una especial preocupación por tomar medidas drásticas que garanticen que esto no se siga propagando. Y volviendo al plano internacional, para luego bajar entonces a lo local, analizar, siempre es bueno aprender en cabeza ajena, me enseñaron aquí en Chile ese dicho, ver los casos de Italia y ver el caso también de España, que fueron países que en su momento subestimaron y confiaron demasiado en un sistema de salud, por cierto, uno de los mejores del mundo, el italiano, y a pesar de todo colapsó. Así es. Que lo que ocurre, que eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, que más que por su letalidad, estamos hablando de una pandemia y de un problema de salud del que hay que preocuparse por la velocidad con la que se propaga. Exacto. Y también tiene que ver, por lo tanto, con la capacidad que tiene el sistema de salud de poder responder a eso. Sí. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante señalar de que lo que está mostrando la experiencia internacional de esta materia, primero es la necesidad de que se tomen medidas drásticas, oportunas, contundentes. Y claro, y en ese sentido hay que aprender de la experiencia de lo que ha ocurrido en Italia, y particularmente en Italia y en España, en el sentido que, como bien señala, subestimaron la velocidad con la que se va a propagar este virus. Ahora, a mí me parece que hay también una cuestión que es importante señalar, porque me parece que esta pandemia es una oportunidad que la humanidad y nuestra sociedad revalore dimensiones importantes en la vida. Por ejemplo, la relevancia del poder público, que hay dimensiones de la vida que no se pueden entregar al mercado. En Chile, ¿quién está a cargo de coordinar los esfuerzos en esta materia? El ministro de Salud. Por supuesto. Por orientación del presidente de la República. Es decir, el poder público, es el Estado, quien se hace cargo de la conducción de las medidas para enfrentar esta pandemia. Bueno, el presidente Macron en Francia lo dijo claramente, dijo, no debe estar la salud nunca en manos de privados, por lo menos no totalmente en ningún país. Claro, él señala que en el caso de Francia, que toda esta situación, efectivamente, lo que él señala es que eso permite que la sociedad francesa reconozca la importancia de su estado de bienestar, de un estado de derechos sociales, en que la salud es un derecho garantizado por el Estado, por la institucionalidad pública. Y en esta circunstancia eso es más significativo y evidente que nunca. De la misma manera que hay valores que son muy propios del pensamiento cristiano, que en la sociedad también de la libertad, del individualismo y de la competencia se han ido extinguiendo, como la solidaridad. No hay medida más eficaz para confrontar este virus que ser solidarios, establecer el principio de la solidaridad. Miren, una cosa fundamental que debiera tomar en consideración las personas. Hemos visto que en las farmacias han quedado casi sin alcohol gel, sin mascarilla, la gente lo ha tomado por asalto, ha comprado todo lo que ha sido posible, pero atención, es que eso es un error. Porque para los efectos de impedir que el virus se propague y pueda incluso afectarnos en forma individual y personal,
es nnecesario que nos cuidemos los unos a los otros. Porque el virus se propaga. Y se propaga saltándose fronteras nacionales y de clase. Y por lo tanto, acá es muy importante que tengamos un principio de solidaridad. Si yo me llevo todas las mascarillas y dejo al mi prójimo sin mascarilla, lo que voy a provocar es crear condiciones para que otros se contagien y eso puede terminar también afectándome en forma personal. Entonces, el valor de la solidaridad, que nos cuidemos los unos a los otros en esta materia, es muy, muy, muy significativo. Es un pánico. Bueno, yo he visto videos de gente peleándose, mujeres agarrándose por los pelos por papel confort, para Ahora, que no les falte durante la cuarentena. Dentro de Latinoamérica, por ejemplo, Bolivia ha prohibido no solamente los vuelos internacionales, sino también el transporte interprovincial. ¿Es necesario llegar a eso? ¿En Chile tendríamos que aplicar también esa medida? Yo pienso que no se puede descartar ninguna medida por drástica que parezca. Y en ese sentido, cuando hablaba del principio de la solidaridad, también tiene que ver con que va a ser necesario, pienso, adoptar medidas que pueden producir un impacto en la economía. Y la única manera de poder enfrentar ese impacto en la economía es con solidaridad colectiva. Es decir, es incomprensible que se suspendan las clases y, por ejemplo, que no se interrumpa la actividad de los grandes centros comerciales, donde hay aglomeración de personas. Claro. Es incomprensible que uno tome medidas, por ejemplo, como colocar barreras a las fronteras nacionales y no se interrumpa, por ejemplo, la actividad portuaria de carácter comercial. Porque todo ello contribuye también a lo que se busca impedir, que es la propagación del virus. Entonces es necesario tomar medidas que pueden tener un impacto sobre la economía, pero que en definitiva se puede ese impacto confrontar con solidaridad. Hay países que en Europa, a propósito de la experiencia que estábamos comentando, que han optado por el camino de colocar el centro de la protección de la actividad económica, como el caso de Inglaterra, y las medidas que ha adoptado han sido muy cuestionadas, porque efectivamente a mí me parece que no hay nada más importante que la vida de las personas, no hay nada más importante que proveer, por lo tanto, condiciones que puedan garantizar la vida y la salud de las personas. De hecho, tenía entendido que eso se iba a discutir en el día de hoy acerca de el impacto que va a tener que los centros comerciales estén abiertos y que no se restrinja tampoco el uso ahora. Se ha dicho que el llamado a mantenerse en casa va a crear de todas maneras esa especie de impacto de que el centro comercial esté cerrado. Y quedarse en casa, la gente, queremos decir, recalcar, no es vacaciones. No es vacaciones, esto es cuarentena, o sea, es en casa, no es irse a tomar un cafecito al centro comercial, ni irse de paseo, es en casa recluido. Este es el tipo de cuarentena. Ahora, a mí me preocupa, don Víctor, las medidas para verificar si la cuarentena es efectiva, porque tuvimos el caso de la deportista chilena que entró desde Italia y ella dice que efectivamente le dieron la cuarentena, le dieron los documentos, pero nadie verificó. Ella se pudo haber ido a tomar un café, se pudo haber ido en un taxi, nadie verificó cómo se iba, no se le dio seguimiento. Entonces ella hizo notar una falencia en el sistema de cuarentenas del Ministerio de Salud Pública. Sí, efectivamente, si no hay control y seguimiento a las medidas que se adoptan, puede ocurrir lo que usted señala, que se terminan transformando en la muerte. En la experiencia internacional, que todavía es muy breve, respecto de cómo se ha ido enfrentando esto, hemos observado, por ejemplo, que en Argentina se ha tomado la decisión de sancionar a aquellos que violan las normas de la cuarentena. Aquí tenemos multa de 5.000 a 2 millones, pero ¿cómo se verifica? Bueno, y acá hay un caso específico, un joven de 29 años que estaba en cuarentena, no la respetó, tomó un vuelo desde Santiago a Temuco para ir a un matrimonio, y ya estamos viendo un contagiado producto de ese viaje. Y estamos viendo también que hay una gran cantidad de sospechosos, la gente que compartió en el avión con él, la gente del matrimonio, yo no sé si le habrán determinado y lo habrán identificado también, porque probablemente puedan ser contagiados. Sí. Entonces, ¿es necesario que hayan sanciones más estrictas también? Sí, por supuesto. Porque la solidaridad colectiva tiene que ver con un llamado a la conciencia de las personas, pero también tiene que ver con que el poder público cumpla su responsabilidad de aplicar sanciones a quienes transgreden las normas que se establecen para protegernos a todos al final. Así es. Porque todos nosotros sabemos el poder del Estado funciona por consenso, pero también por coerción, es decir, a través de aplicar sanciones a quienes creen las normas. ¿Por la razón o por la fuerza? Ahora, Son 5 años en Rusia de cárcel, si una persona transgrede una cuarentena. Es uno de los pocos países que tiene
casi nada de casos. El presidente ayer en su punto de prensa deslizó la posibilidad o comentó que no se descartaba que se pueda llegar a un estado de emergencia. ¿Esto qué involucraría? ¿Nuevamente la fuerza militar en la calle? Claro, el estado de emergencia es un estado de excepción constitucional que, entre otras cosas, significa que las instituciones de la defensa nacional pasan a tener un papel en la regulación del orden público. Ahora, entiendo que también implicaría la disposición de las instituciones de la defensa nacional de poder disponer de más camas, más recursos de infraestructura para la atención eventual de salud. A mí me parece que todo lo que sume para este esfuerzo es valioso. Y como le digo, lo que uno espera de la autoridad es que tenga celeridad en tomar estas medidas y que se anticipe a los escenarios de riesgo. A mí me parece que en este contexto, sin perder la rigurosidad y la calma, es necesario hacer todo lo que esté al alcance de nuestra sociedad para impedir que esto se siga propagando. Y parte de eso implica también tomar en cuenta que como tú lo describías, ¿no? Que hay personas que el pánico lo ha llevado a tener conductas irracionales. Y si bien estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una enfermedad que se caracteriza por la velocidad con la que se propaga, pero que tiene una baja tasa de letalidad, de mortalidad. O sea, las víctimas fatales que produce el virus, hasta ahora lo que se ha logrado demostrar, siguen siendo porcentualmente bajas en relación a otras enfermedades. Entonces, cuidémonos en forma amorosa, con solidaridad, que esto nos sirva para revalorar la importancia de la salud como derecho, pero tampoco perdamos la capacidad de autogobernarnos, de controlarnos, de mantener la calma en estos momentos de crisis. Me gusta esa palabra, que se cuidémonos de forma amorosa, muy tierno. Usted mencionó el Colegio Médico chileno, que hizo un llamado al Estado, pero también el Colegio Médico está haciendo un llamado a los partidos. Y esto, al ser un tema de Estado, porque la salud pública es tema de Estado, está haciendo un llamado a suspender entre el plebiscito y otras reuniones y otro tipo de manifestaciones públicas, pero no, me llama la atención que no le hace el llamado al gobierno, ni al Estado propiamente, sino a los partidos, para que instruyan a sus masas en cuanto a la importancia de postergar este tipo de cosas que, si bien son álgidas e importantes y cruciales en nuestra sociedad, no están por encima de la salud común. ¿Qué opina usted al respecto? Me parece que efectivamente, de acuerdo a la información de que yo dispongo, que se ha ido generando un consenso muy transversal. Cuéntenos, porque yo no tengo información. De derecha a izquierda respecto a la necesidad de reprogramar el proceso constituyente. Lo que implicaría relocalizar en el tiempo, en el futuro, el plebiscito constituyente, que es el plebiscito de entrada a este proceso. ¿Hay acuerdo? Yo diría que se iba generando una especie de consenso muy amplio, ¿no? Justamente por lo que usted señala, de que no hay nada que esté por encima de la salud y la vida de las personas. Claro. Y además porque esta situación, ya hay experiencias en el mundo que han mostrado que tiene un impacto negativo incluso en la calidad del proceso democrático, porque se acaban de realizar elecciones en Francia. Y participó el 20% de la población, o sea, las propias personas se abstuvieron de participar, circunstancias que hay históricos niveles de participación muy altos en Francia, justamente por el temor a estar en circunstancias de aglomeración de público. Entonces, hay medidas que se habían estado como revisando, como que el plebiscito se hiciera en 2 días para tratar de evitar que se concentraran personas. Pero en general, para los efectos del proceso constituyente, lo que se piensa es que modificar su fecha nada va a alterar, en definitiva, como estamos indicando, la decisión de que este proceso curse. Claro. Más bien habría que hacerlo cuando reformularlo en mérito de hoy día garantizar lo que debería estar en el centro de la preocupación de todos, que es la salud y la vida de las personas, como estamos comentando. Ahora, ¿por qué se llaman los partidos? Porque el origen de este proceso constituyente fue un acuerdo entre los partidos, una parte de los partidos que tienen representación parlamentaria, y en definitiva porque evidentemente es necesario para una medida de este tipo que exista un consenso político muy amplio, que nadie lo interprete como que alguien quiere sacar provecho de esto para determinado objetivo político.
Qué bueno ese punto, que no se puede interpretar. Bueno, yo creo que también habría que tener una mente un poco fuera del lugar para interpretarlo de esa manera. Pero bueno, volvamos aquí. Nosotros tuvimos también elecciones en República Dominicana el día de ayer, elecciones que van directo a la parte parlamentaria, no presidencial. Y efectivamente la tasa de abstención fue enorme. O sea, yo creo que eso, y usted lo mencionó en Francia, apenas un 20%, deslegitimaría cualquier resultado. Claro, además, aquí ocurre un fenómeno que se podría expresar de la siguiente forma. Como hay una expectativa social de que el plebiscito constituyente debiera tener un alto nivel de participación, las personas suponen que van a haber aglomeraciones en los centros de votación, exacto, y por el temor al contagio se abstienen de ir a votar. Sí. Entonces, al final, lo que esto provoca es que la alta participación que se estima iba a tener el plebiscito constituyente, y que es muy positivo que eso sea así, porque justamente para garantizar la calidad democrática de ese proceso, pudiera verse afectada si es que esto no se reubica en el tiempo en un contexto que permita que eso se pueda realizar. Entonces, uno podría decir acá que se ha ido generando este consenso por dos razones. La primera, que es necesario colocar en el centro la salud de las personas, y la segunda es que en estas condiciones el éxito del proceso está en sí mismo en riesgo. Claro. A nivel latinoamericano, durante este fin de semana hemos recién conocido todas las medidas que se están aplicando. Perú, por ejemplo, anoche también estableció que iba a estar fiscalizado el libre tránsito por las calles. Es decir, la persona que no esté camino a su trabajo puede ser sancionada, o la persona que esté saliendo a comprar algo que no sea de primera necesidad también podría ser sancionada. ¿Estamos improvisando las medidas? ¿Hay una mala política con respecto a cómo prevenir este coronavirus? A mí me parece que aquí hay dos dimensiones. La primera, que yo creo que también esta pandemia muestra la importancia de la cooperación internacional. Y yo creo que para enfrentar este virus, que no reconoce fronteras, por eso es importante la cooperación internacional, se ha mostrado que una falta de coordinación de las políticas que los distintos estados y gobiernos han ido aplicando. Y eso no es positivo, porque en la medida de que no hay una coordinación, una acción coordinada, se hace más difícil enfrentar esta pandemia, que por su naturaleza tiene carácter global. Y en segundo lugar, yo creo que así como la velocidad de propagación es uno de los fenómenos que hace preocupante este virus, también es el hecho que se sabe muy poco respecto de este virus. Por eso no hay vacuna que lo pueda prevenir, no existen tratamientos terapéuticos que permitan sanar a las personas. Se ha especulado incluso, y se ha especulado por parte de autoridades del gobierno de China, de que esto puede haber sido una creación artificial, eventualmente de Estados Unidos, en el contexto del conflicto internacional que tenía con China. Todo puede ser. No sabemos suficientemente las características de este virus y la forma de enfrentarlo. Ahora, pero al mismo tiempo es necesario señalar de que la humanidad ha avanzado. Si ustedes lo miran, la identificación del VIH, su caracterización se demoró un tiempo considerablemente mayor que en este caso, donde la humanidad tuvo la capacidad de identificar el virus con mayor rapidez y por lo tanto yo espero que también haya la capacidad de generar una vacuna y tratamiento. No, después de 30 años tenemos 2 personas curadas de VIH. ¿Después de cuánto? No, yo creo que más. Yo diría que 40, 45 años aproximadamente. Para concluir, don Víctor, en Corea del Sur, que es uno de los ejemplos en el mundo del trabajo que se ha hecho para evitar la propagación, el menor número de muertes e incluso el tratamiento y recuperación de los pacientes, se ha tomado una medida de control de movimiento de las personas a través de aplicaciones. O sea, si usted se mueve del lugar donde está estipulada su cuarentena, él va a ser geolocalizado a través de su celular y le van a poner una multa, lo van a arrestar. Es una tecnología barata, simple. ¿Qué tema nos detiene a nosotros con el uso de las tecnologías cuando Chile es un país donde también se aplica importante tecnología en casi todo? Yo creo que lo que ocurre es que en el caso de Corea del Sur, y es un ejemplo muy interesante, siendo una economía muy próspera, es una economía que tiene un Estado fuerte y por lo tanto tiene la capacidad de implementar medidas de esa naturaleza, porque lo que tú requieres es tecnología, pero al mismo tiempo necesita que alguien regule la aplicación de esa tecnología. Y eso en el caso de Corea del Sur es el Estado, un Estado que tiene
una red de protección social muy importante y un Estado que tiene una participación como agente regulador muy activa en la sociedad. En el caso de Chile, sin duda que están esas tecnologías disponibles, pero evidentemente tenemos un Estado que a lo largo del tiempo ha sido erosionado en su fuerza, que ha sido desmantelado. Entonces, desde ese punto, un conjunto, digamos, de dimensiones de la vida social que en el pasado estuvieron bajo la regulación del Estado, hoy día fueron privatizadas, trasladadas al sector privado. Y claro, ya uno se enfrenta entonces hoy día a esta situación que tenemos un Estado con un sistema de salud, con herramientas de regulación de la convivencia, completamente erosionada en su capacidad y en la confianza de la ciudadanía, por lo tanto, en ella. Lo que veíamos en la entrevista, que llama la atención, que la ciudadanía... Desconfianza total. Y además uno ve que en medio de lo dramática que es esta situación, en las redes sociales, comentarios sarcásticos sobre lo que pasaría, lo comentábamos fuera de cámara. En China se construyó un hospital con tecnología de avanzada en una semana. Y hay bromas que se hacían en las redes sociales, ¿no? Que si eso se hubiera intentado hacer en Chile, hubieran pasado 2 años y todavía el hospital no estaría construido. Bueno, una pena, pero esperemos que se siga haciendo lo necesario y que los esfuerzos se redoblen. Y usted mencionó mucho una palabra que quiero cerrar con ella, la solidaridad. Quédese en casa si se siente mal, si sospecha, no salga a contagiar, no junte a los niños con los abuelitos. Es un tema donde la calidad humana se pone también de manifiesto en situaciones como la que estamos viviendo. Así es. Gracias, don Víctor Osorio, por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hacemos una pausa, usted manténgase con nosotros porque nos queda bastante todavía aquí en TN Contigo. Su capital Milán es el corazón financiero del país. A través